Muy buenas tardes. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches. ¿No se oye? Escucha, Lic. Es que no sirve. Me imagino que los jalaron, no sirven. Sí, lo escuchamos, no se preocupe. Aló, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, licenciado. Hola, Lic. Bien, Buenas noches, gracias. Lic. Bien, licenciado, gracias. Vivo, mi Lic, buenas noches. Buenas noches, Lic. Qué gusto verlos y oírlos. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarlo. Fíjese que hay algunos compañeros que dicen que están en espera. ¿Podría chequear, por favor? Sí, voy a ver. Claudia, ya creo que ingresaron. Compañeros, Gracias. yo les mandé a ustedes un email en donde solo con poner su email, con todo gusto pueden ingresar a la clase sin necesidad que yo les dé admitir. Háganme favor, ingresen con su email institucional y ahí van a entrar ustedes de primera mano sin tanto problema. Para los que acaban de ingresar, si entran con otro email diferente al que yo los invité, entonces no estamos en lo que estamos. Ingresen con su email personal, por favor, el de la universidad. Bien. El último día de clases nos quedamos pendientes de algunos articulitos de los bienes que vamos a explicar y a leer el día de hoy. ¿Sí, Ricardo, decime? Claudia quiere hablar, no sé qué es lo que quiere decir. Dígame, Claudia Cifuentes. No, licenciado, muchas gracias. Era lo de los compañeros que necesitaban entrar. Se me olvidó bajar la mano. Dígame, Marlon. Dígame, Marlon. Sí, buenas noches, Lic. No sé por dónde envió el correo porque a mí no me cayó. ¿O de dónde sacó el listado de los correos? El listado lo saqué del cuadro en donde ustedes se asignaron a esta sección. Ustedes se presentaron ahí con un email institucional. A ese email se los remití. El cuadro de MITS. Dice. Al cuadro. Al cuadro de Classroom, perdón. Oficial de la universidad. Sí, no me llegó a mi correo institucional, fíjese. Bueno, voy a repetirlo. En todo caso, Cama, ya sé que hay algún problema. Yo lo voy a repetir. Ricardo. No, ya no, Carlitos, ya estuvo. Bien. Entonces decía, vamos a leer algunos articulitos que dejamos de leer el día pasado. Nos habíamos quedado por el artículo 446 del Código Civil, en donde se indica, dígame, Brenda García, perdón, es admitir. Repito, por favor, ingresen con su email institucional y automáticamente ingresan. Ya tengo un problema con Marlon ahí que no le llegó, pero los demás, por favor, con su email institucional, solo ingresan y automáticamente ya están en clase. No es necesario que yo les esté dando ingreso a cada vez que tengamos clase. En el 446 del Código Civil dice que se reputan bienes inmuebles y dice se consideran bienes para los efectos legales los derechos reales sobre los inmuebles y acciones que los aseguran. En clase vamos a ver varios derechos reales. Vamos a ver, por ejemplo, derechos reales de uso y disfrute, como el uso, la habitación, la servidumbre. De igual manera, vamos a ver, por ejemplo, otros derechos reales como los de garantía, que son la prenda y la hipoteca, y así algunos de ellos que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el programa. Esos derechos reales también se consideran como bienes inmuebles. En el artículo 447 dice parte integrante.
Es parte integrante de un bien, lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el mismo bien. Yo ponía en clase el ejemplo de un arrendamiento. Ahorita, si ustedes a una casa arrendada le construyen esa construcción, si ustedes dejan la casa arrendada, pueden llevárselo una vez no vaya en deterioro del inmueble. Ponía el ejemplo, ahorita voy a darle la palabra, ponía el ejemplo también de la esposa que tiene un inmueble y el esposo le invierte 4 millones de quetzales en la construcción. Al final de las cansadas, todo, incluyendo las construcciones que hizo el esposo, pertenecen a la esposa porque son accesorios. En aquella oportunidad hablaba de la accesión de mueble a inmueble y hablaba de los inmuebles por incorporación y por destino. Dígame, por favor, Eric. Eric. Bien, entonces, Jocelyn. Perdón, ¿me escuchan todos? Sí, licenciado. Sí, Licenciado. sí, Lick. Voy a ponerle más volumen a esto. Ya no hay más volumen. Bueno, en el artículo 448 dice materiales de un edificio. No pierde el carácter de parte integrante de un edificio los materiales que se han separado mientras se hacen reparaciones. Vamos a pensar que hay una casa que tiene varias puertas antiguas y van a repellar la casa. Para poderla repellar, deben quitar las puertas para que no se deterioren estas. Entonces, esas puertas, aunque las separemos, siguen siendo parte integrante del inmueble, porque solo las separamos para hacer un arreglo, una compostura, no de una forma definitiva. Accesorios, 449. Es accesorio del bien todo lo que está aplicado permanentemente a su fin económico y se halla en relación que corresponda a ese fin. La separación temporal de los bienes no les hace perder su calidad. Vamos a pensar que tenemos un anillo de compromiso y tenemos como piedra un zafiro y el zafiro se nos raya. Para poder componer el anillo, debemos de quitar el zafiro del anillo. Esto es accesorio uno del otro. Eso no pierde su integridad de que forman un solo cuerpo, en esta calidad bienes muebles. En el siguiente artículo 450 habla de la condición de integrantes y accesorios. Las partes integrantes y los accesorios de un bien siguen la condición de este, salvo los casos en que la ley o el contrato permitan su diferenciación. Cuando hablamos de parte integrante y accesorio, lo hemos venido hablando. Hay partes que son integrantes, propias del bien, y otras que son integrantes. Ambas siguen la misma condición de este. Si arruina la camisa y la tiramos, obviamente, si no le quitamos los botones, tiramos todo. Si un bien inmueble lo vamos a botar, tenemos que botar todos los materiales. Entonces, esa parte ya no es integrante ni accesoria, ya que destruimos el bien para construir otro. Los bienes muebles, dice en el artículo 451, son bienes muebles. Los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos y del inmueble donde estén colocados. Platicábamos en clase de que los bienes inmuebles, el dinero, por ejemplo, donde lo llevemos es bien mueble, es dinero. 2, las construcciones en terreno ajeno hechas con un fin temporal. A ver, César Marroquín. César Marroquín levantó la mano. Bueno. Dígame. Muy buenas noches, Lick. Disculpe, se activó accidentalmente. No tenga pena. Byron Sol. Byron. Perdón, Byron, eso es admitir. Es lo que les digo, es que yo soy mero lelo para esto.
y ustedes me ponen a admitirlos a cada ratito. Ingresen con su email institucional y automáticamente van a ingresar. Bien, dice también, las construcciones en terreno ajeno hechas con un fin temporal. Arrendo un inmueble, un lote, y voy a poner un taller, por decir algo. Entonces vengo y dentro de ellas hago una construcción de lámina y algún otro material que puede ser reemplazado o quitado sin menoscabo del inmueble. Estas cosas son bienes muebles porque son temporales. No se accesionan al inmueble, exceptuando aquellas que son fijas. Las fuerzas susceptibles de apropiación. Cuando miremos la parte de la accesión de mueble a mueble, vamos a ver que a veces naturalmente se accesionan algunas cosas a los bienes, principalmente muebles. Esas son parte del inmueble, del mueble. Las acciones o cuotas obligatorias de las sociedades. Las sociedades, las empresas son bienes muebles y las acciones son bienes muebles. Los derechos de crédito. Mencionaba que el derecho de crédito es aquel derecho en donde existe un derecho personal, es decir, existe lo que llamamos la relación que existe dentro del deudor y el acreedor, esa prestación, esa obligación que tiene el deudor de cumplir con las obligaciones que tiene a favor del acreedor. Los derechos de autor o inventor comprendidos de la propiedad literaria, artística o industrial. Los libros que yo he editado, obviamente ustedes los compran y son suyos, el libro. El derecho de autor, ese es mío. Y ese derecho es un bien mueble. Menaje de casa. Recuerdo que cuando vimos el menaje de casa, en el curso pasado, hablamos del artículo que habla precisamente del menaje de casa. Y dentro de ello vimos que el menaje de casa dice un artículo que estoy buscando ahorita, que dice que son bienes propios de la mujer. En el artículo 129 dice, menaje de casa. Corresponde exclusivamente a la mujer el menaje del hogar conyugal, exceptuándose únicamente los objetos de uso personal. Y en aquel momento explicamos el menaje de casa en cuanto a una relación matrimonial. Sin embargo, ahora vamos a ver que hay un menaje de casa diferente en cuanto hablamos a los bienes reales, propiedad y demás derechos. En el artículo 452 del Código Civil dice, cuando se use de las palabras muebles o inmuebles de una casa, se comprenderán los que sirven exclusiva y propiamente para el uso ordinario de una familia según las circunstancias de las personas que lo integran. En consecuencia, no se comprenderán los libros, dineros, joyas, documentos, papeles de crédito, armas, instrumentos de arte u oficio, ropas, granos y animales. Entonces vamos a diferenciar que el menaje de casa, cuando hablamos del haber conyugal, son aquellos bienes que son dentro del rol que utiliza una familia. Ese regularmente corresponde a la mujer porque es la que se queda en la casa con los hijos. Ahora, cuando es la mujer la que se va y el hombre se queda con los hijos, obviamente ese menaje de casa queda a favor del padre porque es a favor de la familia. Sin embargo, tanto el hombre como la mujer tienen aspectos que son personales, propios, diferentes a lo que son los bienes del haber conyugal. A esto entonces le estamos llamando menaje de casa. Y corresponden a los bienes muebles. En el artículo 452 habla de los materiales provenientes de la construcción de un edificio que no serán utilizados en reparación del mismo y los reunidos para la construcción de uno nuevo son muebles mientras no estén empleados en la construcción. Si yo pienso que voy a construir un cuarto
y compro bloc, cemento, piedrín, hierro, pero nunca lo construyo, eso, aunque vaya a pertenecer a la casa, siguen siendo bienes muebles porque aún no se han adherido al bien inmueble. Quiero pedirles un favor. Conéctense, por favor, en la pantalla. Gracias, Ricardo. Gracias, Carmencita. Gracias, Aileen. Gracias, Kaylee. Suri. Espéreme, James, de León. Por lo menos sé que están ahí. Es que hablar uno como estúpido, solo viendo la pantalla cuesta mucho. Pero si todos están conmigo y de alguna manera... Aquí estamos con los códigos, los cuadernos, los Buenas noches, lápices. licenciado. Bien. Buenas Vaya noches, atrás a mi licenciado. celular, mi máquina de hacer ejercicios. Hoy estoy en un cuartito que uso de gimnasio y de cachivaches, pero los veo, pero me cuesta mucho no verlos. Bueno, ¿alguien había levantado la mano, por favor? Dígame. Lick, yo tal vez no, Alan no me Armas, escucho, pero Mejía. estoy aquí en el trabajo todavía. Usted tiene permiso, entonces. Los demás están en su casita. Por lo menos veamos un poquito. Byron Sol, su papá de También en el trabajo, licenciado. también en el trabajo. Una pregunta, ¿su papá no se llamaba Pablo? ¿Qué manda? ¿Su papá no se llamaba Pablo Sol? No, él se llamaba Félix Sol Ramírez. Perdón. Bueno, ya que los veo a todos más o menos, entonces sigamos la clase. Váyanse si quieren entrando y saliendo, por lo menos para que no sentirme tan solito. No solo que a mí me gusta molestar y yo solito, no me voy a contar chistes a mí mismo, ¿no? Porque así pasa a veces uno, vos de que se está riendo, ves que me conté un chiste ahorita, ¿no? Tampoco así voy a estar yo. Bueno, sigamos. Aquí encontramos algo muy importante, bienes fungibles, dice, en el artículo 454. Son bienes fungibles, muebles fungibles, si pueden ser sustituidos de unos por otros, de la misma especie, calidad y cantidad, y no fungibles los que no pueden ser reemplazados de unos de las mismas cualidades. Aquí encontramos algo muy importante en los bienes muebles. Los bienes muebles pueden ser fungibles y no fungibles. Algunos de ellos pueden ser sustituidos cuando exista igual cantidad, calidad y género o especie, mientras que hay unos que no podemos hacerlo. Hablamos también de los bienes mostrencos, ¿se recuerdan de la vaca? Bien, aquí lo encontramos ya como semovientes. Dice, los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de una explotación de una finca se reputan como bienes inmuebles y posteriormente ya vimos que en la sección vamos a ver que se reputan con bienes inmuebles por su incorporación, por su destino, mientras que acá nos está diciendo esto. Los bienes en cuanto a las personas, vamos a ver el dominio de los bienes. El 456 dice, los bienes son de dominio de poder público. Los de propiedad de los particulares, ya hicimos una diferenciación de aquellos bienes que son del Estado, de uso común, no común, y de los bienes de los particulares. En el siguiente artículo 457 dice bienes de dominio público, y estos bienes de dominio público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común o de uso especial o no común. Bienes nacionales de uso común, de uso público, hablan de las calles, los parques, las plazas, los puertos, los muelles, las embarcaciones, las aguas marítimas territoriales, hablan de la zona marítima terrestre de la República. En el artículo 459 habla de los bienes naturales de uso no común, y aquí encontramos los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y las entidades estatales descentralizadas y demás que constituyen su patrimonio, los de uso público cuando dejen de serlo de hecho por virtud de la ley, los ingresos fiscales y municipales son bienes muebles. Hola Marisa, miren, hola.
Una Hola, futura Lick, disculpe. Hola, hola, decile. Disculpe, Lick. no tenga pena. Luego dice también que son bienes del Estado, uso no común el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos, los minerales, antes de ser extraídos, como cualquier sustancia orgánica, los terrenos baldíos. Dice también, habiendo sido propiedad particular, dejan vacantes los que adquieren del Estado municipalidades, los excesos de las propiedades, los monumentos y reliquias arqueológicas. Me recuerdo que en clase alguien me preguntaba sobre algo olmeca que tenía su papá. Bien, aquí encontramos entonces en este artículo 459, en el numeral octavo, que los monumentos y las reliquias arqueológicas son propias del Estado. Sin embargo, encontramos una ley, en la ley del Ministerio de Cultura y Deportes, en donde las personas que tienen reliquias lo que hacen es inscribirlas a favor del Estado. Ellos les dan un título de uso, de tenencia, y una ficha en donde aparece todos los datos de la reliquia. Pueden tenerla, pero cuando sea requerida por el Estado tendrán que entregarla, ya sea por algún motivo especial. Luego, en el artículo 460 hablamos de los bienes de propiedad privada y hablamos de los que son propios de las personas individuales. Lo demás es casi repetir lo que dije en clase. Bien, ahora cuando hayan pasado 35 minutos, comenzamos la clase correspondiente al día de hoy, que va a ser de la propiedad y demás derechos reales. Yo les mandé ya a ustedes por su WhatsApp, ya les mandé un pequeño documento en donde está explicada la clase del día de hoy, que mencionaba que cuando yo no dé clases presenciales, en vez de hacer el cuadrito en el pizarrón, se los envío para que llevemos un control de la clase. Los que han sido mis alumnos ya están acostumbrados a esto, los que no, pues entonces comencemos a acostumbrarlos. De la propiedad y demás derechos reales, definición. Cuando hablamos de propiedad y demás derechos reales, indicamos de que este derecho de propiedad, de acuerdo al artículo 464 del Código Civil, nos indica que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establece la ley. El artículo siguiente, el 465 del Código Civil, relacionado con el artículo propio de la Constitución que habla de la propiedad personal, dice: el propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas y especialmente en sus trabajos de explotación industrial está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Es decir, entonces, vemos que la propiedad es gozar y disponer de algo. Vamos a ver posteriormente que es un derecho real. Es decir, cuando hablamos de categorías, hablamos de un derecho real. ¿Qué es el derecho real? Es aquel poder directo e inmediato que tenemos sobre nuestros bienes. Como ya vieron, yo tengo un problema, es el único, pero lo hago bien hecho. Fumo. Ahora bien, como son mis cigarros, ¿no? Yo vengo y todavía los tiro. Es mi derecho real. Tengo el poder directo e inmediato sobre lo que me pertenece. Voy a gozar y disponer sobre mis bienes. ¿Qué no puedo hacer? Fumar en un lugar cerrado. Tengo que fumar en un lugar abierto. Entonces no puedo abusar de mi derecho de propiedad, ¿verdad? ¡Hala, miren! ¡Qué magia! Ya están nuevos. Bueno. Un derecho personal. Dijimos que el derecho personal lo vinculamos al derecho de crédito. El derecho de crédito es una prestación, es decir, la actitud que tiene el deudor respecto al acreedor. ¿Cuál es esta actitud? Cumplir con las obligaciones que contrajo en su momento con el acreedor. ¿Cuáles? Podría ser que tengan un mutuo con garantía hipotecaria, dicho más para ustedes, un préstamo
teniendo como garantía un bien inmueble, un mutuo con garantía hipotecaria. Bien, este mutuo con garantía hipotecaria lo hace una persona con otra. Quien da el dinero se llama acreedor hipotecario pignoraticio y el deudor es el que tiene que pagar la deuda. ¿Cuál es el derecho de crédito? El creer que el deudor le va a cancelar, va a cumplir con las obligaciones que contrajo con el acreedor. A eso le llamamos una prestación. ¿Cuáles son las obligaciones que existen en la propiedad y demás derechos reales? Una obligación subjetiva en cuanto a los sujetos activos y pasivos y una objetiva en cuanto al vínculo, prestación positiva o negativa. Y lo vamos a explicar. Mira pues, cuando hablamos nosotros de la obligación subjetiva, como ya he explicado, es los elementos personales, el elemento subjetivo. El elemento subjetivo va a estar constituido tanto por el sujeto activo como por el sujeto pasivo. El sujeto activo, primero vamos a ponerle nombre: arrendante, vendedor, mandante. Es la persona que va a recibir la prestación del deudor. El deudor es el sujeto pasivo. Llámese arrendatario, llámese comprador, llámese mandatario, etcétera, etcétera. Mientras que la obligación objetiva está vinculada a un objeto formal, a un objeto material, y aquí encontramos el vínculo jurídico o la prestación positiva o negativa. Cuando hablamos de este vínculo jurídico, hablamos de esa relación que tenemos las personas. El comprador y el vendedor tienen una relación jurídica. El mandante con el mandatario tiene una relación jurídica. El arrendante con el arrendatario también lo tienen. ¿Y cuál es la relación? La relación subjetiva, porque son sujetos activos y pasivos. Pero vamos a ver que dentro de la prestación encontramos una prestación positiva y una negativa. En el decurso de este semestre vamos a ver, por ejemplo, que hay una prestación positiva cuando se cumplen con las obligaciones. Cuando esas no se cumplen, vamos a hablar de muchas cosas, como por ejemplo de la prescripción positiva y la negativa. Una adquiere derechos y la otra pierde. O vamos a hablar también de algunas otras cuestiones, como por ejemplo, cuando un bien, cuando existe como garantía hipotecaria un bien y no se cancela la hipoteca, seguimos un procedimiento ejecutivo, posiblemente en la vía de apremio. Si hay una escritura pública, entonces se sigue todo el proceso hasta la venta del inmueble, pero hay que pagarle con esa venta del inmueble al acreedor y se da una imputación de pagos. La imputación de pagos no es más que desglosar cada una de las partes del dinero recibido, es decir, el pago al deudor, al acreedor, sus intereses moratorios, los intereses fijos, los pagos judiciales, los honorarios, etcétera. Y lo que sobre, pues si sobra, le queda al deudor. Es una imputación de pagos, pero aquí estamos viendo una prescripción positiva y negativa, que en su momento la vamos a ver con más amplitud. Como toda institución, vemos que tiene un origen, y el origen regularmente es la naturaleza jurídica de la institución, que está vinculada a las teorías propias de esto. Bien, aquí encontramos que en cuanto a la propiedad y demás derechos reales, hay una teoría que se llama clásica, jus in re, la inmutabilidad que existe entre hombre y la cosa. Jus in re es la ley en la cosa. Yo considero que ustedes todos están viendo ahorita un aparato en donde les está dando la imagen de este hombre feo. El semestre pasado era guapa, hoy soy feo, de esta persona que quiere tener una amistad con ustedes para toda la vida. Bueno, esa inmutabilidad que tienen ustedes sobre ese aparato
es propio de ustedes, es la inmediatez entre el hombre y la cosa. La tercenaría personalista u obligacionista habla del vínculo de carácter personal entre el titular de la cosa, del derecho y los demás hombres. Abstención de ser perturbado. ¿Qué haría Marisa si yo vengo y le quito ese gancho que tiene aquí en la cabeza? Ese moño que tiene. Me diría, hey, primero no sea abusivo y luego usted no usa. Todavía no le agarre el pelo. Devuélvame mi gancho. Entonces, de alguna manera, todos estamos conscientes de lo que nos pertenece, tenemos que cuidarlo. Y aparte de cuidarlo, los demás vamos a tener la abstención de perturbar en sus derechos de propiedad. Por último, la teoría ecléctica, que tiene dos elementos muy importantes. La teoría ecléctica es el conjunto de las normas de las teorías anteriores, solo que tiene un elemento interno que es la inmutabilidad del poder del hombre sobre una cosa, es decir, ese poder directo e inmediato que tenemos sobre lo que nos pertenece. Ya hablamos de esto, que es un derecho real. Mientras que el externo es lo absoluto en oposición al derecho personal u obligación civil. Es decir, si hablamos del derecho real, hablamos de la cosa con el hombre. Yo tengo el derecho de hacer con lo que me pertenece lo que yo quiera. Si lo quiero regalar, lo regalo. Si quiero tirar, lo tiro. Si lo quiero romper, lo rompo. Es ese poder directo e inmediato que tengo sobre lo que me pertenece. Sin embargo, hablamos de que existe un vínculo también con otras personas. Esa absolutividad que tenemos sobre los que nos pertenece, va en contraposición al derecho personal u obligación civil. Es decir, yo puedo ahorita ser dueño de una moto, pero si la voy a arrendar porque es un bien mueble, para que me presten dinero, ¿qué es lo que uno va a hacer? Aguateprenda, la voy a empeñar, entonces ya tengo una obligación cargada sobre ese bien mueble. Ya debo de cuidarla y de respetarla, porque de alguna manera el bien es garantía de otra persona que creyó en mí, que me ejerció un derecho de crédito, con el cual tengo una prestación como deudor, que es esa vinculación de poder cumplir con la obligación de pago. ¿Cómo clasificamos al de la propiedad y demás derechos reales? Todo lo que voy a leer a continuación, todo es un tema en particular en la clase de Derecho Civil 2. Por eso lo voy a explicar someramente, porque posteriormente cada uno de estos será un tema en particular. Según Sánchez Román, dice el papelito, los derechos reales similares al dominio van a ser la posesión, el derecho hereditario, el arrendamiento perpetuo o inscripción hipotecaria. Yo voy a mencionar los artículos, ustedes si quieren los miran, yo solo los voy a explicar, ya que de alguna manera ya los leí, entonces me es más fácil poderlos explicar. En el artículo 622, que habla de la posesión, nos indica a nosotros que cuando hay un bien inmueble que no tiene propietario ni ningún signo de propiedad, podemos tomarlo y actuar como si fuéramos los propietarios durante 10 años en forma pública, pacífica, continua y de buena fe, para posteriormente pedir la usucapio, es decir, pedirle al Estado, por medio de un órgano jurisdiccional, que nos dé la propiedad de ese bien que hemos utilizado por más de 10 años en forma pública, pacífica y continua y de buena fe. El derecho hereditario. Vamos a ver que una persona viva, al fallecer, se torna en causante. El causante va a dejar bienes, derechos y obligaciones. Pero ya vimos que dentro de los bienes, los derechos y las obligaciones, los bienes, derechos y obligaciones, son parte de los bienes muebles o inmuebles. Entonces, bien, cuando el causante viene y deja su propiedad, ¿qué es lo que sucede? Otras personas, los herederos, sean particulares o universales, se van a hacer dueños de los derechos del causante, bienes, derechos y obligaciones.
Pero mientras no sean declarados herederos, no son propietarios. Pero son actitudes, tienen actitudes similares al propietario. Por ejemplo, el poseedor en forma pública pacífica, continua y de buena fe, es decir, el posesionario legítimo, puede vender su derecho de posesión, puede arrendar su derecho de posesión, está actuando como si fuera el propietario. Los herederos, de igual manera, pueden vender sus derechos hereditarios, pueden arrendar los derechos hereditarios, lo que significa es que están actuando como si fueran los propietarios. En el derecho de arrendamiento perpetuo o inscripción arrendataria, en el artículo 1125, en el numeral sexto, dice que el arrendamiento debe hacerse sine qua non en escritura pública cuando los bienes pertenecen a los menores, cuando se recibe una renta por mayor de 1 año. De igual manera, cuando es perpetuo, es decir, por más de 5 años. Estos deben inscribirse en el Registro General de la Propiedad. El arrendatario actúa como si fuera el propietario. Tiene el uso y disfrute de la cosa a cambio de una renta. En los derechos reales limitativos habla Sánchez Román de las servidumbres, los censos y la hipoteca. La servidumbre. Vamos a ver en el artículo 752 que la servidumbre es cuando un predio dominante va a utilizar parte del inmueble del predio sirviente para muchas situaciones, como por ejemplo, ya hablaba de una servidumbre de paso, de acueducto, de energía eléctrica, de agua potable, etcétera, etcétera. No significa que la parte del inmueble que está utilizando el terreno dominante sea propiedad del predio sirviente. Solo se está sirviendo de él durante determinado tiempo. Cuando hablamos de los censos, eso no está en el Código Civil, sin embargo está en el programa y tenemos que hablar de que los censos es un derecho real en donde el titular, el censualista, sobre una finca propiedad del censualizado que constituye su objeto de poder recibir una pensión. Es decir, el titular del inmueble le va a otorgar la posibilidad al censatario para que pueda gozar de una pensión. Nuestro Código Civil, ustedes ya lo van a ver en otra clase, Derecho Civil, solo le llamamos que esto es muy parecido a lo que es una renta vitalicia. La renta vitalicia tiene otras formas de verse, pero en determinado momento pertenecen a esta misma calidad, en donde un propietario le va a otorgar el derecho a otra persona para gozar de una pensión sobre una finca o un bien inmueble. Y la hipoteca en el artículo 822, que es un derecho real de garantía, en donde un bien inmueble va a tener una carga, va a tener un peso, es decir, va a estar garantizado este inmueble a favor de un acreedor por un mutuo que hizo con el acreedor. Cuando yo presto dinero y ese dinero pongo como garantía una casa, un inmueble, eso es una hipoteca. Repito, todo lo que estamos viendo es una clase en particular. Otras solo son pinceladas de amor la que se estoy dando. Don Federico Pioc Peña también nos dice que existe una clasificación de acuerdo a su saber y entender. Por su objeto dice él que las propiedades y demás derechos reales va a haber un derecho real sobre las cosas corporales, es decir, las cosas que tienen cuerpo. El derecho real es aquel poder directo e inmediato que tengo sobre las cosas que me pertenecen. Entonces, sobre esas cosas corporales, yo tengo un derecho de propiedad. También existe un derecho real sobre cosas incorpóreas. Aquí encontramos dos derechos incorpóreos: los derechos reales propiamente dichos y los derechos reintelectual. Cuando hablamos de los derechos reales, por ejemplo, hablamos del derecho real de usufructo.
Usufructo, vamos a ver que es un derecho real en donde una persona va a gozar y disponer sobre un bien inmueble sin que este sea arrendamiento, sino yo le voy a dar a alguien. Por ejemplo, he visto muy atenta a Viviana Come Grande. Viviana, por ejemplo, yo le digo, mire Viviana, para que termine su carrera, yo le voy a dar en usufructo una casa. Usted puede arrendarla, puede vivir en ella, puede utilizarla por el tiempo de 10 años, a plazo fijo. Ella no va a pagar nada, no va a pagar una renta. Yo le estoy otorgando un derecho de uso y disfrute de la cosa inmueble. También habla don Federico Piuc Peña sobre los derechos reintelectuales. Ya hablamos de que anteriormente que la naturaleza jurídica, en la teoría ecléctica, en lo que corresponde al elemento interno, hablamos de la intelectualidad. Hablamos también de que existen cosas que son propias nuestras. El libro es de ustedes, pero el derecho de autor es mío. ¿Pero dónde está su derecho? ¿Lo puedo tocar? No lo puede tocar, pero ahí está el nombre. Luego dice don Federico Piuc Peña, protección que el derecho le brinda a la propiedad y demás derechos reales. El derecho sobre la protección provisoria, la posesión. Ya hablé de la posesión y voy a decir, la posesión es, ya dijimos, aquel derecho real que tiene una persona sobre un bien inmueble que no tenga propiedad ni ningún signo de propiedad, ¿verdad? Bien. Al no tener este inmueble ningún signo de propiedad, ya lo vamos a ver con más énfasis, ni ningún propietario, podemos gozar de él. Lo tomamos y actuamos como si fuéramos los propietarios. Ahora, como el inmueble no tiene propietario y nosotros lo estamos cuidando a nuestro favor, el Estado nos va a proteger. El Estado va a decir, si usted cumple con la posesión legítima, después de 10 años, le voy a dar la posibilidad de que tenga lo que vamos a llamar usucapión para que usted pueda ser propietaria de un bien que usted tomó, que no tenía propiedad ni ningún signo de propiedad. Bien, los derechos de protección perpetua definitiva, hablamos de la propiedad y demás derechos reales. En el artículo 464 leímos nosotros en el Código Civil que dice que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con las observancias de las obligaciones que establecen las leyes. Es decir, yo puedo construir mi casa, pero si en el camino me encuentro un río de petróleo, ya no es mío, ¿verdad? Ya pertenece al Estado porque es un hidrocarburo. O si me encuentro una veta de oro, ya no es mía, es del Estado, hasta que el Estado me dé la posibilidad de poderlo explotar. La finalidad institucional, derechos de goce, de mero goce. ¿Se recuerdan que hablé que los derechos de mero goce son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre? El usufructo, como dice el artículo 703, es un derecho real que tienen las personas para poder gozar y disponer de un bien inmueble propiedad del nudo propietario. El usufructuario entonces va a gozar, en este caso, cuando puse el ejemplo, Viviana va a gozar, va a ser la usufructuaria del bien inmueble. Va a poder gozar y disponer del mismo, pero este inmueble pertenece a mí, en mi calidad de nudo propietario. El uso que está en el artículo 745 nos va a indicar que es una especie de usufructo, pero va a poder gozar y disponer de los frutos naturales y civiles que la propiedad le otorgue únicamente para poderse mantener él y su familia, es decir, el usufructuario y su familia. Eso le llamamos uso. En el 746 encontramos la habitación, y es aquel derecho real en donde una persona va a poder gozar y disponer de una habitación,
de un espacio para poder vivir. Vamos a poner en clase, como hoy solo mujeres tengo, me voy a tomar la libertad de poner a Carmen de ejemplo. Carmen, fíjese, yo no lo miro. Vos no sos mujer, Ana. No, porque como él dijo solo mujeres. Sí, solo mujeres. Aquí tengo en pantalla a Aileen, tengo a Carmen, tengo a Merisa, tengo a Viviana, nada más. Los demás están en foto, no están conmigo. Pues, Carmen, a ver, fíjese, Carmen, de que como yo conozco a su familia, ay, me voy a tomar la molestia, Carmen, fíjese que me echaron de mi casa. No tengo tener mi ropita ni dónde dormir. No se preocupe, Lick. Ahí en el garage se queda en mi casa y hay un catre. Ahí le doy para que pueda dormir por lo menos una semana. Eso es un derecho real de habitación. No estoy arrendando, solo me está dando el derecho de gozar y disponer de ese espacio en calidad de habitación. La servidumbre que está en el artículo 752 ya indiqué que es cuando un bien inmueble dominante va a utilizar parte de otro predio que llamamos predio sirviente para poder tener acceso a la vía pública. Los derechos reales de garantía vamos a encontrar la prenda, la hipoteca y la anticresis. La prenda la encontramos en el artículo 3 del decreto 51-2007 del Congreso de la República, que es la Ley de Garantías Mobiliarias, en donde dice que cuando empeñamos un bien mueble, estamos frente a la figura de la prenda. Es decir, vamos a hablar de una prenda ordinaria con y sin desplazamiento, una prenda extraordinaria de stock y demás. En su momento lo vamos a ver, pero en su conjunto es cuando grabamos un bien mueble. Es decir, lo vamos a poner a disposición de nuestro acreedor pignoranticio o prendatario. En la hipoteca, que está en el artículo 822, ya indiqué anteriormente que es un derecho real de garantía, en donde lo que hacemos es gravar, es decir, poner como garantía un bien inmueble a favor del acreedor hipotecario. La anticresis, que tampoco está en el Código Civil, pero que está en el programa, nos dice a nosotros que la anticresis es un contrato en donde se encuentra un bien como garantía, pero en un contrato de garantía de un pago futuro. Es decir, la propiedad pasa al acreedor percibiendo las rentas de un uso o explotación. En derecho mercantil van a ver la anticresis de otro punto de vista o vamos a ponerlo de otra manera. Hay un contrato de arrendamiento en donde se pone como garantía un bien, pero yo lo voy pagando a plazos, pero posteriormente lo tengo que pagar en su totalidad. Un contrato de arrendamiento con opción a compra, podríamos decir. Muy similar a ese contrato de la anticresis. Luego encontramos los derechos reales de adquisición y dentro de ellos el retracto, que es la rescisión, el tanteo y la opción. El retracto, para que no alegue Alan, véndame su media moto, media bici, que llega a 40 kilómetros por hora, pero como tiene llantas gorditas, de repente hace así me aguanta. Entonces viene y llegamos a un acuerdo con Alan. Yo le voy a determinada cantidad de dinero a la cual vamos a llegar y él me va a dar su bien mueble. Va a haber una compraventa. Pero en el camino venimos y a la gran, yo vendí mi babosada esa, Lick. ¿Y con qué me voy a trabajar? Y en el camino, yo le comí esta cosa a Alan, pero ¿y dónde la voy a poner y para qué la voy a utilizar? Al día siguiente lo llamo, hola Alan, ¿qué tal? Bien. ¿Y qué onda usted? Aquí, fíjese, quiero hablar con usted, ¿por dónde anda? Por la Muni. Le invito a almorzar. ¿Dónde? Vamos a Pueblo Campero. Vamos, pues. Mire, Alan, fíjese que yo con todo respeto, usted fíjese que me arrepentí de la compra. Yo también, usted. Entonces, ¿qué? Devuélveme mi piso y yo le devuelvo su moto. Está bueno. Hecho. A eso le llamamos retracto o rescisión. Es una forma de cómo concluir los contratos.
A la hora de hacer la compraventa con Alan, ambos teníamos bienes, una propiedad. Él un bien mueble llamado motobicicleta y un bien mueble que se llamaba dinero. Al arrepentirnos de ese vínculo jurídico que se llama compraventa, en donde él era el sujeto pasivo y yo el activo, entonces nos retractamos, es decir, hay una rescisión de contrato. Bien. El derecho de tanteo. ¿Todos han ido al mercado? ¿Hay alguien que no ha ido al mercado? ¿O han ido al súper? Sí. Por supuesto, todos creen. Vos mirate si esos aguacates están buenos, Iván. Ese está para hoy, vos. ¿Estás seguro vos? Porque los aguacates son como las mujeres. No todas salen buenas. No, al revés es la cosa. Son como los hombres, dicen las mujeres. No todos salen buenos. Pero como depende del lado que uno lo mire, ¿van? Uno tiene que defender sus derechos. Pero uno, ¿qué es lo que hace el aguacate? Lo tantea, ¿van? Sí, estamos claros. No manosea. El derecho de tanteo en los derechos reales. Miren, pues. Aileen, Lauri, Alan y todos los que estamos aquí somos dueños de la misma cosa. Somos copropietarios. Todos tenemos un derecho alícuoto, una parte proporcional sobre un bien común que nos pertenece a todos. Bien. Yo ya no quiero mi parte. Entonces vengo y lo que hago es decirle a los copropietarios, a ustedes, mucha, yo ya no quiero ser copropietario, quiero vender mi parte proporcional. ¿Quién me la compra? Ese, darle a los copropietarios la primera opción de compra, se llama el derecho de tanteo. Dentro de lo que es las formas especiales de propiedad, que es la copropiedad como tal. Luego dice la opción en 1677. Este lo voy a leer despacito. Me lo van a entender con dos ejemplos. 1677. ¿1600 qué dijo, Lick? 77. Mire pues. Dice, artículo 1777. La opción puede ser contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro y por ambos casos debe obtener las condiciones en que ha de realizarse el convenio. Miren, la opción y la promesa. Cuando hablamos de promesa es un contrato a futuro, ¿verdad? Cuando hablamos de la opción es, yo voy al supermercado La Torre los días jueves porque hay ofertas y voy a comprarme mi botellita de salsa de tomate. Ustedes pensaron otra cosa, pero no, de salsa de tomate. Y hay Ken's, Ducal, Ketchup, B&B, y digo, esta cuesta $15.99, esta cuesta $15.98, esta cuesta $16.5 y esta $16.10, pero la 16 por 5 tiene más que las otras, esa quiero. Habían varias alternativas y yo opté por una. Al tomarla e irla a pagar, hay un contrato de opción. Yo escogí algo que a mí me interesa, lo que yo quería. Al ir a la caja, lo que hacemos es un contrato de compra-venta. Las opciones son independientes, en este caso, o son vinculadas a un contrato futuro.
Cuando miremos las obligaciones facultativas y alternativas, vamos a ver que muchas veces, para cumplir con una obligación, el deudor va a escoger entre toda la gama de cosas que tiene el acreedor, entre todas las gamas de bienes que tiene el deudor, o al revés, el deudor le dice, mira, tengo esto para pagarte lo que te debo, acéptamelo. Mira, vos fíjate que la verdad no tengo pisto, pero mira, tengo no traje reloj, tengo mi reloj, tengo mi computadora, acéptamela como parte del pago. Es que no tengo pisto, mano, no me gusta quedarte mal. Es una parte de la opción. Entonces, son formas de contratos. En su momento, van a ver que es el inicio de los contratos en particular. Y muchas veces estos contratos en particular son cuasi contratos, porque muchas veces no tienen contrato, sino son pactos sin convenio, dice la ley. Por último, encontramos, de acuerdo a don Federico Piuc Peña, que hace una enumeración de los derechos reales. Habla de los derechos reales apertus y de los derechos reales clausus. Cuando hablamos de los derechos reales apertus, hablamos principalmente de aquel derecho anglosajón, es decir, cuando, como es derecho muy amplio, regularmente vinculado a la jurisprudencia, a los derechos reales le podemos poner para cualquier nombre que se relacionen con un contrato en particular. Por ejemplo, en las películas, mire usted, es que el arrendatario no tiene derecho a reclamar una renta pagada sin haber sido dado el inmueble. Pero en el caso de Williams contra Johnson, la sentencia dice tal cosa, jurisprudencia. La madre tiene más derecho que los hijos. Mentiras. En el proceso de Sebastián contra Vázquez dice que no. Sebastián contra Vázquez, ¿verdad? Lauri contra Carlos. No, dice que no, que tiene más derecho el padre que la madre. Pero es jurisprudencia, ¿verdad? Entonces le podemos poner cualquier nombre de acuerdo a las circunstancias. Mientras que en nuestro medio, como tenemos un derecho presidencialista y codificado, que eso lo vimos el semestre pasado, encontramos los números clausus, es decir, los derechos reales enumerados en el artículo 1125 del Código Civil. Si nos remitimos a ese artículo 1125 del Código Civil, vamos a ver 1125 del Código Civil, por favor. No lo encuentro porque no tengo anteojos. Artículo 1125 dice el libro cuarto del registro de la propiedad, título 1, de la inscripción en general, capítulo 1 de los títulos sujetos a inscripción, artículo 1125, en el registro se inscribirán los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales sobre los mismos. Hablamos hoy en la clase de hoy que pertenecen a una persona lo que es de su propiedad y los derechos reales. Y los clasificamos. En el numeral segundo dice los títulos activos de dominio de los inmuebles en los que se constituya, reconozca, modifiquen o extingan los derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre o de cualquier otro derechos reales sobre los inmuebles y los contratos de promesa sobre inmuebles y los derechos reales sobre los mismos. Es decir, cuando existe un convenio, una escritura pública o por ejemplo, los bienes muebles, un contrato privado con firmas auténticas, y en su momento lo van a ver ustedes en notariado, o ya lo están viendo ustedes los que trabajan en esto, eso ya son propiedad, porque ya hubo una declaración de voluntad. Cuando vemos el artículo 1251, vemos que el negocio jurídico, que es, ya expliqué que es la parte general, que no es un contrato, sino es el ponerse de acuerdo dos personas. El negocio jurídico es cuando existe la declaración de voluntad de dos personas capaces
para contratar sobre objeto lícito. Entonces, si ya contrataron, ya dieron ustedes su declaración de voluntad, siendo personas capaces, es decir, con la mayoría de edad, y no en estado de interdicción, sino en estado volitivo, sobre cosa o sobre objeto lícito, ya existe un derecho real. La posesión que consta en título supletorio legalmente expedido. Cuando miremos la parte de la posesión, vamos a ver lo que es el título de titulación supletoria. Es un procedimiento regularmente notarial en donde el poseedor le solicita al Estado que le otorgue la usucapión para ser propietario de aquel bien que es poseído. 3, 4. Los actos y contratos que transmiten el fideicomiso. El fideicomiso lo van a hacer, lo ven ustedes en Derecho Mercantil 2. El fideicomiso es cuando una persona le dice a un banco que administre sus bienes a favor de una persona. Es decir, el fideicomitente y el fideicomisario, uno da el bien y otro le va a dar la administración a una entidad para que esta entidad administre los bienes de aquel a favor de un beneficiario. Las capitulaciones matrimoniales que afecten bienes inmuebles y derechos reales. ¿Se recuerdan ustedes que en Derecho Civil 1, cuando vimos los regímenes económicos del matrimonio, vimos que hay personas que llegan al matrimonio con bienes y muchas veces, de acuerdo a la comunidad absoluta de bienes, los ponen en común, se tornan en copropietarios. O cuando existe una separación absoluta de bienes, cada quien se queda con lo suyo, pero hay que indicarlo en el registro general de la propiedad que cada quien va a manejar sus propios bienes. O cuando existe capitulaciones en escritura pública, todas, ¿verdad? En un régimen subsidiario o en una comunidad de gananciales, vamos a indicar que los bienes anteriores al matrimonio son separación absoluta, mientras que lo que hacen durante el matrimonio es una comunidad absoluta de bienes. Es decir, estos últimos se dividen por mitad a la hora de disolverse o anularse el matrimonio. 6. Los títulos que consten de un inmueble están sujetos al régimen de propiedad horizontal y el arrendamiento y subarrendamiento cuando lo pidan una de los contratantes obligatoriamente, cuando sea por más de 3 años que se haya anticipado la renta por más de 1 año. Es decir, aquí encontramos algo muy importante. Cuando miremos las formas especiales de propiedad, vamos a ver la copropiedad y vamos a ver también la medianería y la propiedad horizontal. Vamos a ver que la propiedad horizontal es un edificio, como por ejemplo los multifamiliares. Cada dueño del apartamento, habitación y habitaciones del apartamento es dueño una persona, pero van a ser copropietarios de las áreas comunes que contenga este edificio multifamiliar. Eso lo vamos a ver con mucha extensión, vamos a ver la votación plutocrática, es un tema en particular, una clase en particular. Luego vamos a ver que aquí dice también que los contratos de arrendamiento. El contrato de arrendamiento van a ver ustedes en Derecho Notarial 4, que son contratos, y también en Civil 4, que son contratos formales. Sin embargo, hay contratos de arrendamiento que se tornan en solemnes y formales cuando estos son. Se recibe la renta por más de 1 año, cuando se arrenda por más de 3 años o cuando el arrendamiento es sobre bienes de menores. Ahí necesariamente tiene que haber escritura pública. Mientras que no se hace esa parte, el arrendamiento puede ser verbal o en una hoja simple en donde está la declaración de voluntad de las partes, porque es un contrato meramente antiformalista, no formal ni solemne. 17. Los arrendamientos, tranvías, canales, muelles, obras públicas, etcétera, etcétera, son cosas que deben inscribirse en el registro de la propiedad y son bienes. Un muelle, por ejemplo, está adherido al suelo de Guatemala. Entonces pertenece a Guatemala, ¿no? Entonces, el muelle de Puerto Sal, el muelle de Azacosta que está cayendo, esos muelles son bienes inmuebles porque están adheridos a su suelo del Estado de Guatemala. 8. Los títulos que constituyen derechos de valoración de minas. El derecho que le da energía y minas constituye un bien mueble.
la concesión o el ejercicio de aprovechamiento de las aguas. Hay una ley de aguas donde a las personas, sean entidades privadas o estatales o municipales, se les da la posibilidad jurídicamente de tener derecho a las aguas. Luego vemos en el artículo, en el numeral 12, la posición provisional definitiva del ausente. En el semestre pasado, recuerdan que vimos que el ausente hay que seguir el trámite completo. Cuando ya se da ausencia de la persona, entonces lo que se le entrega al cónyuge o a los parientes a la condición de que esos bienes estamos hablando que provisionalmente se les entrega a una persona para que administre los bienes del causante para posteriormente seguir la muerte resulta, y al estar declarada la muerte resulta, el encargado va a dar en su calidad de auxiliar de la mortual o en su defecto de albacea, que lo vamos a ver en este curso, va a tener a bien dividir los bienes del causante. 4. La declaración de interdicción, cualquier sentencia firme que modifique la capacidad civil de las personas propietarias de derechos sujetos a inscripción y disposición de los bienes. Si una persona está declarada en estado de interdicción, no deja de ser propietaria. Lo que va a tener es alguien que lo represente. Si el declarado en estado de interdicción, el incapaz absoluto, no tiene familia, entonces los padres pueden ejercer patria potestad. Mientras que si tiene familia, tiene que ejercer la tutela, el cónyuge, los hijos, los hermanos, los papás, etcétera, a manera que lo representen a él y a sus bienes. 13. Los edificios que se constituyan en un predio ajeno con el consentimiento del propietario y los ingenios grandes beneficios, demostradoras, maquinarias y demás agrícolas. Cuando hablamos de, por ejemplo, de maquinaria, la maquinaria va a pertenecer a una empresa. La maquinaria son bienes muchas veces inmuebles. En el Registro General de la Propiedad Mueble se inscriben, por ejemplo, las plataformas de los furgones, los tractores, porque pertenecen a bienes inmuebles. Por ejemplo, los barcos, usted dice, las aviones o aeronaves, agarraron narcoavioneta con bandera colombiana. Es un avión de Colombia. Agarra embarcación tiburonera con bandera guatemalteca. Entonces la coca la traía un barco guatemalteco, ¿verdad? Porque tiene bandera guatemalteca. Estos barcos, aunque sean de uso particular, pertenecen o deben inscribirse en el Registro General de la Propiedad. Y ahí encontramos todo lo que es el artículo 1125 de los números clausos. Como dice Juan Pablo II, soy todo de ustedes, totus tus. Vengan las preguntas. Ángel. Licro, el segundo pues, hombre. Dígame. Dígame. Ajá. Claro. Exacto. Ver. Ya lo entendí. Claro. Cuando miremos en la parte del usufructo, yo voy a hablar de que el usufructo es un derecho real en donde una persona, el usufructuario, va a gozar de los derechos reales, civiles y naturales del bien que pertenece al nudo propietario. Entonces yo ponía, por ejemplo, a Viviana, le daba la casa para que ella pueda vivir ahí o arrendarla y pagar su tiempo de universidad. Es un usufructo. Pero si le digo, mire, solo le voy a dar la mitad del arrendamiento de la casa para que se mantenga usted y su familia, es uso. Y si le digo, solo le voy a dar una casa
Un cuarto para que lo tenga de oficina es habitación. Ahí nos encontramos con lo que usted me está indicando. Cuando hablamos de arrendamiento, de igual forma, hay un uso y disfrute de una cosa. Pensemos de un inmueble. Pero a gozar y disponer del inmueble a cambio de una renta. Y voy a hablar también del artículo 1957 que habla del contrato de comodato, que dice que el comodato es cuando una persona va a usar un bien mueble por cierto tiempo para cierto servicio y luego lo devuelve. Por ejemplo, usted me dice, vos Carlos, mira, préstame tu carro. Solo voy a dejar a mi trailer en la casa y te lo traigo de vuelta. Es un comodato. ¿Por qué? Porque va a utilizar cosa mueble ajena, porque es mía, para cierto tiempo y para cierto fin, y después me lo devuelve. Pero es diferente al usufructo y diferente al arrendamiento. No sé si contesto su pregunta ahí. En su orden. Carmen Sandoval, a la reja. ¿Qué tal? Fíjese que tenía solamente una duda con lo de contenido de habitación, pero quería que más o menos me diera un ejemplo. Yo ya logré entender del que usted indicó de que uno le puede dar una habitación a una persona y únicamente está ahí, pero ¿en qué momento es que se utiliza legalmente? O sea, cuando la persona no se quiere ir de la habitación y no tiene que demandar, ¿o cómo? Bueno. Vamos a ver. Mire. Le voy a mencionar 2 artículos y después le voy a explicar otros 2. En el artículo 1517 dice que contrato es cuando 2 personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Los contratos, de acuerdo al artículo 1518, dice que los contratos se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes. Es decir, puede ser escrito u oral. Sin embargo, posteriormente en el Código Civil, vamos a verlo también en clase, nos indica que cuando los contratos se relacionen con bienes inmuebles, siempre deben estar en escritura pública. Entonces, en la escritura pública siempre va a constar en las cláusulas a qué derechos está usted obligando como habitacionante y el habitacionista a qué derechos se va a sujetar. Solo para vivir durante 2 meses, únicamente. No se quiere ir, entonces vengo y ha sido un procedimiento de desahucio, ¿verdad? Un sumario. Ya es otro rollo. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Evelyn. Buenas noches, licenciado. Perdone, yo solo tengo duda con respecto a lo de servidumbre. Mi pregunta es que si póngale que hay un terreno, ¿verdad? Y bueno, pues ya lo dividieron, pero a mí me quedó la parte de atrás y póngale que a mi hermana le quedó la parte de enfrente, ¿verdad? Pero en ningún documento quedó establecido el paso de servidumbre. Pero usted pasa continuamente por ahí, Evelyn. Pues como digamos que el terreno estaba vacío, ¿verdad? Pero ahorita póngale que se va a construir. Es un ejemplo, licenciado, porque claro, no tengo ese problema, ajá, pero póngale que yo ahorita voy a construir, ¿verdad? Pero ajá, yo no tengo cómo pasar y ella no me quiere dejar pasar porque pues está es su parte, ¿verdad? O sea, la de enfrente es su parte, ¿verdad? Entonces ella no me quiere dejar pasar. Entonces ahí póngale que cómo podría hacer yo para obtener ese paso de servidumbre. Si usted continuamente ha pasado a uno construido, de alguna manera tiene un derecho constituido. Ya ella le otorgó un derecho. Si usted no tiene acceso a la vía pública, lo vamos a ver en su momento, entonces usted demanda civilmente para que ella le otorgue un derecho de servidumbre. Y cuando lo miremos vamos a ver que hay determinados metros donde usted puede pasar y puede construir determinadas obligaciones. Ella tiene derecho a darle un paso de salida a la vía pública, a menos que ella indique que hay otro lugar en donde se cause menos problemas que el que usted le va a causar a ella, teniendo la servidumbre a su favor. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciada. Ricardo Ernesto Pesarosi. Yo solo una pregunta. Cuando el arrendamiento se hace en documento privado, ¿qué pasa? Si el arrendamiento
no Fue tiene en documento obligación de privado. estar en escritura pública. Oye, Ajá. el arrendamiento no tiene obligación de estar en escritura pública. De acuerdo al artículo 1125, en el numeral sexto, dice que son obligación, o es obligación hacerlo en escritura pública el arrendamiento cuando son bienes de menores, cuando se recibe la renta por más de 1 año o cuando el arrendamiento es perpetuo por más de 3 años. Entonces, ahí sí es necesario la escritura pública. Mientras tanto, no es necesario y puede existir un contrato de arrendamiento en documento privado con firmas auténticas que tiene la misma validez, una, y la otra es que puede demandar si se incumple con el contrato de arrendamiento. Pero, ¿y si eran de 5 años? Como estás diciendo que si era más de 1 año, Así es, un arrendamiento se por tenía más que de haber hecho en 5 años escritura pública. se incumplió y tuvo que haberse hecho en escritura pública. Y entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa si vos querés sacar a la gente de ese bien? Seguís el mismo procedimiento, solo que no seguís un ejecutivo en la vía de apremio, sino un ejecutivo en la vía común. Ajá. Perdón, Eric, ahí es donde se vuelve el documento un título ejecutivo para poder después ya proceder a ejecutar. No es un sumario, perdón, un sumario. Perdón, es que estoy pensando en otra cosa, un sumario. De igual manera, con escritura pública o sin ella, se sigue un sumario, indicando que el contrato ha finalizado y que las personas deben de irse, desocupar el inmueble, ya sea por incumplimiento del pago o por haber llegado a plazo. Pero no es ejecutivo, es sumario. Que estoy pensando en otra cosa, que estoy leyendo otra cosa. Bien. No, espera, son las palabras. En mi conocimiento, dijiste vos solo para ver. Viviana. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Perdone, solo una consultita. El anticresis se puede, digamos, yo lo entiendo como que fuera un leasing, ¿algo así es? Muy parecido. Ah, ya. Un arrendamiento con opción a compra en español. Un leasing es un contrato mercantil atípico, que es un arrendamiento con opción a compra. Ajá, podría ser como los carros, ¿verdad? Que los dan así como en renta, pero tiene opción a compra. El arrendamiento. Así es. A ver, Alan. ¿Qué tal? Bueno, más que una consulta, es como que una situación. Va. Enfrente de mi casa, y hace más de como unos 20 años, aprox, sino que un poco más, el terreno era baldío, pero a la par, pues así estaba constituido, pues el bien inmueble ya construido en sus 2 niveles, ¿verdad? Pero a la par en ese predio fueron construyendo que una chocita, que luego otra chocita, con lámina y todo, ¿verdad? Y así se vinieron 20, 25 años hasta la actualidad. No tienen ni siquiera ni medidores de agua, ni de luz, ni nada, ni nomenclatura, ni nada por el estilo. Y entonces, la señora que vive ahí, ella muy claro lo ha dicho, que ella no se va a salir porque hasta cierto punto ya lleva muchos años en ese pedazo, ¿verdad? Ajá. ¿Hay que se procedería? Que ella siga una posesión. Si el inmueble no tiene propietario, ella puede seguir una posesión legítima. Es decir, ya... Y supóngase... Perdón, supóngase. y si en dado caso, o sea, se consigue el propietario de todo eso y él ya no lo quiere y lo quiere revender o lo quiere vender, digámoslo así. Si el bien tiene propietario, no puede haber posesión. El propietario es propietario durante toda la vida. ¿Se acuerdan que el semestre pasado yo hablaba de la muerte civil y de la muerte física? Si el dueño del inmueble se murió hace 20 años, sigue siendo el dueño. Entonces, que tienen el derecho de vender o de arrendar son los herederos. La persona que vive ahí, aunque viva 100 años, si hay propietario, no puede poseer
porque el requisito es que el poseedor debe tomar un bien inmueble que no tenga propietario ni ningún signo de propiedad. Esa es la condición. Ok. Otra vez, Gracias, Ricardo Félix. Pesados. Vayan. Saludos, Félix, Ricardo. Esa manita, porfa. Por estar leyendo el teléfono. Nora Violeta. Hola, Nora. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Licenciado, fíjese que hace años, bueno, tengo un amigo que está en los Estados Unidos, pero él tiene una propiedad, no sé si en la zona 19, pero dejó como encargada a la hermana. La hermana alquiló esa casa con contrato. Y fíjese que esas personas no pagaron un montón de meses. Y aparte de eso, que como tampoco pagaron agua ni luz, les quitaron todos los servicios. Y por último terminaron demandando a la hermana de mi amigo porque no tenían los servicios necesarios, ¿va? Y se fue a juzgado y todo. Pero el asunto es que solo les dijeron que tenían que salir, pero no hubo remuneración de nada, no reintegraron nada. Solo así que se fueran. Y esa fue la solución del juzgado. Eso lo contó él, ¿verdad? Que, o la hermana le mentiría, ¿verdad? La verdad no les sé decir hasta aquí, pero dice de que no los obligaron a que pagaran las mensualidades atrasadas. Imagínense, y todavía demandaron a la hermana de mi amigo de que no tenían los servicios necesarios y ellos eran los que tenían la obligación, ¿verdad?, de pagar. ¿Hace cuánto que se dio eso? Eso fue tal vez hace como unos 3 años, tal vez. El problema es que las obligaciones prescriben a los 2 años. Si usted lee el artículo 1170 del Código Civil, habla de las obligaciones pecuniarias y estas prescriben a los 2 años. Él tuvo la oportunidad se fueron obviamente, demandar el pago de la obligación pecuniaria. Pero ya después de 3 años prescribió el derecho y la obligación de aquellos fue una liberación o una prescripción negativa para él y positiva para él. Él perdió su derecho y ellos ganaron la posibilidad de no cancelar. Pero el contrato todavía estaba vigente y ellos denunciaron ellos demandaron al dueño, ¿va? Pero después empezaron a querer sacarlos y la verdad que no pudieron conseguir que les pagaran las mensualidades que debían. O sea que el contrato estaba vigente en ese momento. O sea, yo le estoy contando que eso pasó hace años. Estuvo vigente, pero ellos al rescindir el contrato por abandono del bien, automáticamente queda a favor del dueño. Entonces, en ese momento él tuvo que haber demandado las rentas atrasadas. ¿Sí lo demandó? Y lo demandó. El juzgado no le concedió